Muy buenos días, amigos de Frecuencia TV Perú. Les saluda su amigo Jorge Armando en su programa Auditando con Jorge Armando. El día de hoy vamos a abordar el tema de la documentación de la auditoría que he desarrollado por la NIA 230. Propósito de la documentación. El propósito de la documentación no es otro que el de proporcionar al auditor la evidencia documentada que va a tomar como base para la emisión de su opinión al término de todo su trabajo. La evidencia también en el sentido de que la auditoría se planificó y ejecutó de conformidad con las NIA y los requerimientos legales o reglamentarios aplicables en cada realidad, es decir, en cada país. Vigencia. ¿Desde cuándo está vigente la NIA que estamos abordando el día de hoy, la 230? Esta NIA es aplicable a las auditorías de estados financieros correspondientes a periodos iniciados a partir del 15 de diciembre del año 2009. Alcance. Trata de las responsabilidades que tiene el auditor para preparar la documentación de auditoría correspondiente a una auditoría de estados financieros. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo de la documentación de la auditoría, además de brindar evidencia, respaldo, sustento de todo el trabajo realizado por el auditor, que le va a permitir emitir una opinión sobre la razonabilidad o no de la presentación de los estados financieros y los resultados obtenidos. El objetivo, por un lado, implica un registro suficiente y adecuado de las bases para el informe de auditoría. Y un segundo punto es que tener la evidencia de que la auditoría se planificó y ejecutó de conformidad con las NIA y los requerimientos legales o reglamentarios aplicables. Definiciones. ¿Qué es documentación de auditoría? Aquí sí podemos decir mucho, ¿no? La documentación de la auditoría, desde mi punto de vista, no es otra cosa, y en la realidad no es otra cosa que los papeles de trabajo del auditor. Pero al llamar la documentación de la auditoría ya le damos otra connotación y otras posibilidades, porque ahí también podemos incluir todo documento, reporte, informe, elaborado o no por el auditor, sobre el cual ha dejado evidencia de trabajo realizado. ¿Y cómo se deja la evidencia del trabajo realizado en un papel de trabajo, en un documento de trabajo del auditor? Con las marcas de auditoría. Muy bien. Además de ello, tenemos que la documentación va a permitir elaborar los archivos de auditoría. ¿Y qué es esto de los archivos? O sea, como cualquier archivo, lo guardo la documentación, la compilo en orden alfabético, por fecha. ¿Cuál es el criterio? No. Los archivos de auditoría se constituyen, se conforman de acuerdo al servicio que le van a brindar al auditor. Por ejemplo, lo más común y general es hablar de un archivo permanente, un archivo corriente. El archivo permanente va a contener toda aquella documentación que brinda información sobre la entidad que estamos auditando y que nos serviría para más de un ejercicio. Es decir, en una primera auditoría aperturamos este archivo permanente y en sucesivas auditorías nos serviría también el archivo, pero después de revisarlo y actualizarlo en lo que corresponda. Por ejemplo, si tenemos la escritura de constitución y esta ha sufrido alguna modificación, los estatutos, reglamentos, el organigrama, en fin, cualquiera de los documentos de gestión de la entidad, tenemos que tener la última versión aprobada por la gerencia. Entonces se reemplaza en el archivo permanente. El auditor
experimentado tiene muy claro esta distinción entre el archivo permanente y el corriente. Ahora, dentro del archivo corriente están todas las cédulas, los papeles, los documentos de trabajo del auditor, pero que solo sirven para el ejercicio que está examinando. Requerimientos. El auditor prepara la documentación de auditoría oportunamente. En los últimos años, con esto de la compilación del archivo final de auditoría, se ha malentendido y se ha llegado a una práctica con la cual yo no estoy de acuerdo y que no es nada positiva. Muchas veces realizan el trabajo los asistentes e incluso auditores experimentados sin dejar debidamente documentado el trabajo, y dicen: no, al final lo hacemos cuando tengamos que compilar los archivos. No, señores, la auditoría debe llevarnos a elaborar la documentación pertinente, completa, de acuerdo a las prácticas y normas o políticas de la firma auditora, enmarcadas dentro de lo que nos disponen las NIA en su conjunto, todas las NIA, no una ni dos, todas, y no dejarlo para un momento final, porque esto va a conspirar contra la calidad del trabajo de los auditores. Compilación del archivo final de auditoría es lo que muchos lamentablemente esperan, ¿no? Dicen: no, esto al final lo vemos. No es así, no tiene por qué ser así, nunca fue así y no debe serlo. El auditor reunirá la documentación en el archivo de auditoría después de haber terminado la compilación del archivo de auditoría. El auditor no eliminará ni descartará documentación de auditoría alguna. Cuando el auditor considere necesario, puede modificar la documentación de auditoría, pero deberá documentar el motivo por el cual se está modificando una cédula, una información, en qué fecha se hace y las personas que lo hicieron y revisar. Muy bien. Esta NIA nos describe la responsabilidad del auditor en cuanto a la elaboración, formulación, preparación, desarrollo de la documentación de auditoría de estados financieros. Los documentos deberán proporcionar evidencia de que la auditoría se ejecutó según las NIA y aportar la información que permita verificar el cumplimiento de los objetivos del auditor. La NIA tiene una estructura, un contenido y una extensión de la documentación de auditoría. Esto responde a pautas generales. En todas las NIA se presenta una estructura, un contenido y una extensión de la misma. Esto de acuerdo a las políticas del ente emisor de las NIA, para permitir tener un cuerpo de normas internacionales de auditoría uniforme. Compilación del archivo final de auditoría generalmente se hace al final, pero debe entenderse como la comprobación, la verificación de que todo el trabajo realizado está debidamente documentado, está firmado, está fechado, ha sido revisado y hay evidencia de supervisión. Pero no tomarse como que recién al término del trabajo de campo vamos a estar cerrando nuestros papeles, completando. No, señores, eso es entender mal lo que dicen las NIA. Muy bien, continuamos entonces y ahora vamos a hablar del alcance de la NIA y los objetivos del auditor. ¿Qué es el alcance? No es otra cosa que las responsabilidades que posee el auditor de preparar la documentación de auditoría en una auditoría de estados financieros. Objetivo de un auditor: preparar documentación que proporcione un registro suficiente y adecuado del trabajo realizado. Evidencia de que la auditoría se planificó y ejecutó conforme a las normas internacionales y los requerimientos legales
propios de cada realidad, entiéndase de cada país. Muy bien, nos vamos a una pausa comercial y estamos retornando. Muy bien, retornamos de la pausa y vamos a continuar con los requerimientos. Los requerimientos establecidos, señalados en esta NIA 230, documentación de la auditoría. En primer lugar, el auditor debe preparar de manera oportuna la documentación de auditoría. Esto nos lo dice la NIA. En segundo término, la documentación de los procedimientos de auditoría aplicados y la evidencia de auditoría obtenida. Tercero, la compilación del archivo final de auditoría. Factores como la estructura, contenido y extensión. La dimensión y complejidad de la entidad, la naturaleza de los procedimientos de auditoría que se van a aplicar, los riesgos identificados de incorrección material, sea por error o fraude, que van a tener un efecto en los estados financieros, significatividad de la evidencia de auditoría obtenida, o sea, su relevancia, su trascendencia, naturaleza y extensión de las excepciones identificadas, necesidad de documentación de una conclusión o la base para una conclusión. Recuerden que ahora el nuevo informe de auditoría, de acuerdo a las NIAs, nos exige, hay un párrafo después del párrafo de la opinión, viene el párrafo de fundamentos de la opinión. Es ahí donde radica la importancia de la documentación de la auditoría como evidencia del trabajo realizado. Muy bien, ahora vamos a continuar con la importancia en cuanto de la documentación de la auditoría, en cuanto facilita, viabiliza el entendimiento, la comprensión, aun cuando alguien, por ejemplo un supervisor, un gerente, un socio de la firma auditora o un tercero quiera revisar nuestros papeles de trabajo. Hay que recordar lo que siempre se ha dicho, que los papeles de trabajo, entiéndase ahora la documentación de la auditoría, debe hablar por sí sola. No es necesario que yo haya estado en la planificación de la auditoría, que haya estado en reuniones con el cliente, que haya sido integrante del equipo de auditoría. Suficiente con revisar los papeles, ellos deben darme toda la información de manera clara, precisa y oportuna. Por eso no podemos esperar el término del trabajo de campo para terminar nuestra documentación de la auditoría, porque ese es mal entender lo que es la compilación de la documentación de la auditoría, los resultados de los procedimientos de auditoría ejecutados y la evidencia de auditoría obtenida. Situaciones de relevancia que se suscitan durante el transcurso de auditoría, las conclusiones de las mismas y los juicios profesionales que conllevaron a dichas conclusiones. Muy bien. Muy bien, amigos, retornamos de la pausa y continuamos con nuestro tema, documentación de la auditoría. Vamos a desarrollar con algo de amplitud los requerimientos señalados en la NIA 230. El auditor debe preparar de manera oportuna la documentación de auditoría, no esperar el momento final del trabajo de campo para
hacer la compilación de la documentación de la auditoría. La compilación implica verificar, comprobar, supervisar que está todas las cédulas de trabajo, los informes, los reportes, los documentos sobre los cuales se ha realizado trabajo durante el desarrollo de la auditoría. No significa ponerse recién a elaborar la documentación de la auditoría. Es como algunos contadores que llevan la contabilidad en papel contómetro, ¿no? Y llega la fecha del cierre de mes que tienen que presentar los PDT y comienzan a winchar y de ahí a la declaración. Eso no es contabilidad, tampoco es hacer auditoría y menos un trabajo serio si vamos a esperar el término del trabajo para preocuparnos recién de la documentación, de los procedimientos aplicados y de todo el trabajo realizado. Requerimientos. En cuanto a factores de los requerimientos, ¿cuáles son los factores de los requerimientos? Estos están orientados a la estructura, el contenido y la extensión, la dimensión y complejidad de la entidad, la naturaleza de los procedimientos de auditoría que vamos a aplicar, los riesgos identificados de incorrección material, sea por error o fraude. Hay que tener en cuenta también la significancia de la evidencia de auditoría, la naturaleza y extensión de las excepciones identificadas. Hay necesidad de documentar la auditoría y llegar a conclusiones, porque estas van a ser la base para una conclusión final, es decir, para la opinión del auditor. La metodología de la auditoría y las herramientas utilizadas. Otro aspecto importante de la documentación de la auditoría es que facilita la comprensión, la naturaleza, el momento y la extensión de los procedimientos de auditoría. Los resultados de los procedimientos de auditoría ejecutados y la evidencia de auditoría obtenida. Los resultados con situaciones de relevancia que se suscitaron durante el transcurso de la auditoría, conclusiones de las mismas y los juicios profesionales que conllevaron a dichas conclusiones. Muy bien, vamos a continuar. Constancias que deben constar en la documentación de la auditoría. Hay que documentar la naturaleza, la realización y extensión de los procedimientos de auditoría, características identificadas de las partidas específicas o cuestiones sobre las que se han realizado pruebas, persona que realizó el trabajo. Siempre tenemos que saber quién hizo el trabajo, quién lo revisó a manera de supervisión. Si hemos tenido, además de la revisión del auditor encargado de la auditoría, podríamos tener también la visita de un supervisor, de un gerente o de un socio de la firma auditora, y ellos también están en la potestad de poder revisar la documentación de la auditoría y dejar evidencia de esa revisión. Eso es control de la calidad del trabajo del auditor. Nombre del revisor del trabajo de auditoría, así como la fecha en que se realizó la revisión y el alcance de la misma. Ejemplos de comunicación de auditoría: programas de auditoría, análisis, memorandos relativos a cuestiones determinadas, cartas de confirmación o circularización y de manifestaciones como la que brinda la gerencia, listados de comprobaciones, comunicaciones escritas, resúmenes de cuestiones significativas. Acá en esto del listado de comprobaciones, también ahora con el avance de la tecnología y todos los nuevos software, y podemos tener acceso directamente a los sistemas de la entidad que estamos auditando, un acceso para poder ver, visualizar, imprimir
mas no será nunca un acceso para poder ingresar o corregir a nuestro criterio los registros de los auditados, ¿no? Además, siempre debe haber también medidas de seguridad de la información que toda entidad debe implementar, y eso es otro punto incluso que el auditor, dentro de la evaluación del control interno, va a tener en cuenta. La documentación de auditoría puede registrarse en papel o en medios electrónicos, es indistinto, puede hacerse en ambos también. Lo tradicional eran las hojas de 7 columnas, 14, el papel rayado. Ahora podemos hacer lo mismo, pero a través de, por ejemplo, el Excel, el Word, o con los software de auditoría que hoy por hoy manejan muchas de las firmas auditoras a nivel internacional. Por eso la actualización tecnológica de los auditores es muy importante. Una firma auditora que no esté, por lo menos ya en este momento, pensando en la implementación de un software de auditoría, en la capacitación de todos sus colaboradores de auditoría, es decir, de todos los que integran los equipos de auditoría, simplemente va a quedar fuera del mercado. El auditor ha de documentar sus discusiones con la gerencia sobre los asuntos significativos identificados, en los cuales debe incluir la naturaleza, la fecha y quién es el interlocutor de dichas discusiones, es decir, quién ha participado en representación de la firma auditora. Normalmente va a ser el encargado de la auditoría, pero hay muchas ocasiones en que puede solicitar estar presente y participar un supervisor de la firma, un gerente o el mismo socio a cargo de la auditoría. Si en estas circunstancias excepcionales el auditor ejecuta procedimientos de auditoría nuevos o adicionales, estamos hablando de que la auditoría puede haber terminado el trabajo de campo, el último día de trabajo del campo, pero nos informan, tomamos conocimiento de circunstancias excepcionales que pudieran ameritar la aplicación de procedimientos de auditoría nuevos o complementarios que nos permita alcanzar a conclusiones distintas de las que teníamos hasta ese momento, el momento de retirarnos del cliente, pero antes de la fecha del informe el auditor debe documentar las circunstancias que se han presentado, los procedimientos de auditoría nuevos que ha aplicado, la evidencia de auditoría obtenido y sus conclusiones, así como los efectos sobre el informe de auditoría, la fecha y las personas que realizaron y revisaron los cambios en la documentación de auditoría. Bien, seguimos. La documentación de la auditoría podemos decir también que es un proceso administrativo que no implica la aplicación de nuevos procedimientos de auditoría, pero muchos lo confunden. Trabajo administrativo, de verificación, de comprobación. Oye, en el archivo permanente está todo lo que debe estar, en el archivo corriente cada rubro, cada cuenta examinada cuenta con el sustento debido para respaldar las conclusiones y finalmente la opinión del auditor. Momento de realización: después de la fecha del informe de auditoría, cualquier cambio no debe implicar eliminar documentación reemplazada. Si reemplazamos una documentación, no debería significar que la que teníamos hasta ese momento la eliminamos. Debe dejarse constancia que esa está siendo reemplazada, pero la dejamos ahí. Es evidencia, es prueba. Clasificación y organización de los papeles de trabajo. Antes hablábamos de las cédulas de trabajo, papeles de trabajo, ahora hablamos de la documentación de la auditoría porque es un término más inclusivo, es un paraguas amplio, holístico, sobre todo el trabajo del auditor y su documentación.
Después de haber terminado la compilación del archivo final de auditoría, el auditor no eliminará, reitero, ni descartará la documentación de auditoría, cualquiera que sea su naturaleza, antes de que finalice su plazo de conservación, que de acuerdo a dispositivos legales y la costumbre es de 10 años. Alguna firma puede conservar la documentación de la auditoría 11 años, 12, 13, 15, 20, 50, depende de la política de cada firma. Evidentemente encontrará los mejores medios, los más adecuados para cumplir con esa política propia de su firma. Por ejemplo, tomar el servicio de esas empresas que llevan nuestra documentación pasada y la mantienen, la preservan, la conservan, y cuando fuera necesario o pertinente la solicitamos y nos la llevan a las oficinas. Muy bien. Eso ha sido todo, amigos, el día de hoy en Auditando con Jorge Armando, tu programa de auditoría con ADN propio. Somos propositivos, innovadores. Muy bien, amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Nos estamos viendo en una próxima sesión. Este es un programa con ADN propio. Somos analíticos, propositivos y prospectivos. Ese es el reto de los momentos actuales a nivel mundial, y la auditoría no es ajena a estos cambios e innovaciones que demandan permanente capacitación y un nuevo enfoque, una nueva mentalidad de los auditores. Muchas gracias y nos estamos viendo.